Bueno, ¿cómo están? Hoy sería el videíto 4, capítulo 2. ¿eh? Este, este, bueno, es un capítulo breve, porque, digamos, es como si fuera una especie de punteo, ¿no? Pero está incluido dentro del capítulo 3, ¿no? Y bueno, y también en algunas cuestiones del capítulo 1 también, ¿no? Cuando habla del plan, ¿dónde era esto? Bueno, sí, acá está. A través de una proclama, página 27, en capítulo 1. A través de una proclama del Gobierno Provisional de la Nación del 27 de abril de 1956, dictadura militar a cargo de los asesinos Aramburu y Rojas, que derrocó al gobierno de Perón en 1955, luego de bombardear la Plaza de Mayo el 16 de junio de ese mismo año, se declaró la vigencia de la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949. Firman esta proclama normativa Aramburu, Rojas, Alzogaray y otros. Hay algunas cositas por allí. Y especialmente el periodo de la convertibilidad está incluido en el capítulo 3. O sea, el capítulo 3 ya tienen que ir leyéndolo, incluso diría todo, porque sí, todo, porque digamos, el capítulo 3, que es Crecimiento con Inclusión Social, la obra del kirchnerismo, tiene que ver con una obra de gobierno que comienza cuando termina la destrucción. Entonces, la destrucción, digamos, termina con, bueno, en esa etapa, ¿no? Después vino Macri a destruir de nuevo. Digo como modelo de destrucción, ¿no? La pandemia también destruyó el mundo, pero no fue un modelo económico. Eh, este, Especialmente yo les digo dónde, en todo el capítulo hay cosas, ¿no? Pero especialmente en donde está el sector externo y el análisis de la balanza de pagos, desde la página 82, ahí se explica bien el tema de la convertibilidad. Bueno, vamos a el capítulo, a los distintos periodos del capítulo 2. Primero dice aspectos económicos de la destrucción y el endeudamiento en 1955-2002. ¿Por qué termina en el 2002 y no en el 2001? Bueno, vamos a hablar. Primero dice la detención de la revolución y la vuelta al endeudamiento. Desde el imperialismo se planificó terminar con esta frase: no dejen que Argentina sea potencia, va a arrastrar tras de sí a toda América Latina. Pertenece al plan del imperio. Y bueno, y el 16 de junio de 1955 se desata un bombardeo. La fuerza aérea de nuestra propia nación desata un bombardeo contra nuestro propio pueblo, asesinando e hiriendo a mucha gente. Y también en un intento de asesinato al presidente se bombardea también la casa de gobierno, la Casa Rosada, ¿sí? Así que bueno, después de ahí, 3 meses más tarde, viene el anuncio de que están apuntando con los cañones al
al puerto de Buenos Aires y a las destilerías de La Plata, y Perón decide renunciar porque nada bueno era posible de construir sobre 1 millón de muertos, ¿sí? Esa es la decisión que toma Perón, muy discutible, incluso por sí mismo. Él en algún momento dijo: si yo hubiera sabido que un periodo de destrucción iba a demorar tanto, no sé si hubiera decidido eso en ese momento, yo pensé que iba a durar menos. En alguna entrevista lo he escuchado decir una cosa así, pero uno también es como cuando insulta, ¿no? Tal cosa, y después pensás bien y decís: ¿para qué insulté? En realidad está bien insultar, está bien descargar broncas, pero digo, lo traigo porque pertenece a discusiones acerca de lo que pasó. Bueno, Perón se va del país, en varias etapas, en varias escalas. No recuerdo bien cómo es creo que es Colombia, Panamá y después España, donde se queda allá en Madrid, ¿no? Y si no me equivoco fue en Panamá, ya Eva Perón había muerto en 1952. Y si no me equivoco fue en Panamá en 1955 o 56, por ahí, donde Perón conoce a su siguiente esposa, María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Y bueno, Isabelita se va con Perón a España, ¿no? Lo que hace la fusiladora, es decir, la Revolución Libertadora se llamaba, nosotros le decimos correctamente la Revolución Fusiladora. Lo que hacen es derogar la Constitución de 1949, desarmar el IAPI, volver a anotarse en el Fondo Monetario Internacional, cosa que Perón dijo que nunca iba a hacer, y empieza un nuevo ciclo de endeudamiento. Se detiene el proceso de crecimiento y desarrollo, no se destruye como se destruyó a partir del 76, ¿no? La estructura productiva argentina y la organización de la clase trabajadora se mantenía firme. El peronismo se mantenía vivo, a pesar de que estaba prohibido decir Perón, Eva Perón, peronismo y todo eso. Fueron 18 años, dentro de los cuales dentro de los cuales la primera parte es hasta el 73, claro. Dentro de los cuales hubo varias subetapas, ¿no? Porque estuvo como presidente Frondizi, estuvo como presidente Ilía. El gobierno de Ilía desendeuda un poco al país a partir de un superávit de exportaciones, de exportaciones netas. El problema con Ilía fue que Ilía se enfrentó a las corporaciones de los laboratorios, y las corporaciones de laboratorios son un poder transnacional. Y bueno, lo derrocaron, y ahí vino, a partir de 1966, el onganiato, como se llamó, Onganía. Comenzó allí el robo de bebés,
fue la primera vez que ocurrió esto, antes no había ocurrido, y no esperó hasta el 76, hubo robos de bebés, hubo persecuciones políticas, universidades intervenidas, es decir, fue un periodo muy oscuro, muy oscuro. Tanto, digamos, todo el periodo de los 18 años fue muy oscuro. El peronismo estuvo proscripto, digamos. Ilía y Frondizi y Ilía no fueron gobiernos democráticos. Pues democrático es un gobierno que le gana a todos. Si está proscrito el peronismo, que era la mayoría popular, aunque fuera la segunda, tampoco. Como si ahora decir, bueno, se prohíbe el radicalismo y el PRO, suponiendo que se hacen las cuentas y que sería la segunda fuerza política. No sería un gobierno democrático, ¿no? Bueno, o se prohíbe a la izquierda, no sería un gobierno democrático, ¿no? Hay una condición de que tenés que, no me acuerdo cómo es, el protocolo de que tiene que, bueno, ahora con esto de las PASO y todo eso, que en las PASO tiene que tener no sé cuánto porcentaje para poder participar. Bueno, pero bueno, es todo democrático. Lo que viene pasando desde el 83 en adelante fue todo bien puro en ese sentido. Bueno, cuando llega el año 1973 hubo algunos intentos de regreso de Perón, hay muchas historias que son conocidas, pero finalmente termina volviendo en 1972-73, gana las elecciones con Cámpora, y después, bueno, queda la fórmula presidencial de Perón-Perón, ¿no? O sea, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Se vuelve, bueno, se habían eliminado obviamente en el 55, se habían eliminado las paritarias, nunca más volvieron, hasta el 73. Perón vuelve a poner las paritarias, o sea, los convenios colectivos de trabajo. Se procede a la nacionalización de las bocas de expendio. Hubo una serie de cuestiones muy importantes que se hicieron durante el gobierno de Perón del 73 al 74, no me acuerdo si sí, hasta el 76, ¿no? Sí, acá no está detallado nada. Se construye una imprenta y una editorial nacional. Hay que no me acuerdo el nombre. Son muchas cosas muy buenas. Pero claro, en el muerto Perón se comienza a instalar la sensación de que iba a venir el golpe. De que esta mina Isabelita no sirve para nada y que iba a venir el golpe. Y que iba a venir el golpe, y que cuando viene el golpe. Y en el 75, para peor, hay un golpe económico que lo manejan Zin y Martínez de Hoz, donde comienza, cuando el ministro de Economía era Celestino Rodrigo, por eso se lo llama Rodrigazo, pero el golpe económico no fue de Rodrigo. El golpe económico, no estoy diciendo que Rodrigo era un buen tipo, estoy diciendo que el golpe económico no lo hizo Rodrigo, el golpe económico lo hizo Martínez de Hoz. Y comienza una espiral inflacionaria, ¿no? Porque, digamos, Julio González, mi amigo, el secretario técnico de la presidencia, que lo tengo que llamar, hace varios días que no lo llamo, hace varias semanas que no lo llamo, lo tengo que llamar. Julio González dice, bueno, que había un estudio que indicaba que en las paritarias no se podía superar, creo que el 50%. Si se superaba el 50%, se iba a entrar en una espiral precio-salario que iba a desencadenar en un proceso inflacionario desestabilizador, preocupante. Y bueno,
Martínez de Hoz y Sin arman unilateralmente un incremento salarial desde sus posiciones de un, no me acuerdo si fue 75%, 100%, no me acuerdo cuánto fue, y comienza el golpe, ¿no? El golpe económico ya, digamos, sumado, además de los rumores del golpe, el descontento social, ¿no? Con una espiral inflacionaria que se descontrola, y ¿no? La espiral precios-salarios, ¿no? Porque suben mucho los salarios, entonces eso lleva a un aumento de precios y entonces vuelve la negociación paritaria para equilibrar el aumento de los precios, vuelven a aumentar los salarios y se produce la espiral precios-salarios. Una espiral inflacionaria que, sumado al debilitamiento de apoyo político que tenía el gobierno de Isabelita, incluso desde distintas ramas del peronismo mismo, lo cual nos resulta muy loco, ¿no? Es decir, hubo sectores del peronismo que no votaron a Scioli, o sea, cuando había que impedirle el ingreso al manejo del Estado argentino a Estados Unidos a través de Macri, había que votar a Scioli. Y muchos sectores del peronismo no votaron a Scioli. Tampoco votaron a Macri, pero no votaron a Scioli. Y Scioli tenía que ganar en primera vuelta. Por el balotaje iba a ser complicado. Está bien, tuvo la operación de la nata contra Aníbal Fernández. Si Aníbal Fernández ganaba la provincia de Buenos Aires, Scioli ganaba en primera vuelta, aún con los peronistas que no votaron a Scioli. Pero, digo, lo comparo esto porque vean que no es algo loco. Sector del peronismo no apoyaban eso. Y sí, y sector del peronismo no votaron a Scioli en contra de Macri. Entonces, más o menos lo mismo. Bueno, y viene el 24 de marzo de 1976, donde ahí sí comienza el periodo más oscuro y tenebroso de la historia argentina, que incluye 30.000 desaparecidos, millones de libros quemados, obviamente intervención a las universidades, persecuciones políticas, robos de bebés, torturas, robo de empresas, apertura total, bueno, estamos en economía, ¿no? Esto es apertura total de las importaciones, liberalización total de las importaciones. Vean la película Plata Dulce, creo que se los dije. No me acuerdo si se los dije en los videos para Eco 1 o para Eco 2. Vean la película Plata Dulce y lean mi artículo de la plata dulce a la industria, creo que se llama. A ver. ¿Dónde está? ¿Está acá? No, acá no. Yo les digo de cuándo es. Acá está. No, este no. Acá está. De la plata dulce a la industria productiva. Mi artículo que es del 8 de agosto del 2021. Del 8 de agosto. Ahora, léanlo. De la plata dulce a la industria productiva. ¿Sí? Ese artículo mío está bueno. Y vean la película también. Vean la película. Se las recontra recomiendo. Bueno, la apertura total de las importaciones. Fue tremendo eso. Fue tremendo. Y la liberación financiera para jugar a la bicicleta financiera. Más la guerra de Malvinas también. La bicicleta financiera consiste en ingresar dólares especulativos al país libremente y con total libertad, cambiarlos por pesos, esos pesos se colocan en herramientas financieras con altísimas tasas de interés, entonces ese capital en pesos se engorda muy rápido y se vuelve a cambiar por dólares libremente y con total libertad, y esos dólares se vuelven a retirar libremente y con total libertad del país.
Entonces, si entran 100 millones de dólares y se van 130 millones de dólares, esos 30 millones de dólares, ¿de dónde salieron? Son deuda, son deuda, son endeudamientos. Además, súmenle la estatización de deuda privada que hizo Martínez de Hoz con Domingo Felipe Cavallo en el banco, como director del Banco Central, en 1982, si no me equivoco, que es deuda de bancos, de grupos privados como el Grupo Macri, que el Grupo Macri de hecho multiplicó por 7 su cantidad de empresas, su paquete de empresas, se multiplicó por 7 el paquete de Macri durante la dictadura. Más deuda fraudulenta contraída por la dictadura utilizando empresas del Estado argentino como por ejemplo YPF. Entonces la deuda externa, que si bien había vuelto a existir en 1956, la deuda externa se multiplica por 7. En 1976 la deuda externa argentina era de 7.000 millones de dólares. Y en 1983 la deuda externa argentina es de 45.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 7 casi, durante la dictadura, más la destrucción de empresas, la apertura. Lean mi artículo y vean la película de La Plata Dulce de la Industria. Seguramente que voy a intentar hacer alguna pregunta en relación al análisis de ese artículo. Una de las preguntas del parcial va a venir por ese lado. Así que, bueno, un periodo de destrucción terrible. Bueno, después de la Guerra de las Malvinas, ya el movimiento obrero organizado, el peronismo, toma las calles y es inminente la caída de la dictadura. Hacen la Guerra de las Malvinas para no irse antes. Bueno, y se fueron después. Y se convoca a elecciones. Los dos candidatos más importantes eran Luder por el peronismo y Alfonsín por el radicalismo. Termina ganando Alfonsín y es el primer presidente de este nuevo periodo de democracia ininterrumpida para siempre. El tema es que Alfonsín primero que está bien, hace el juicio a las juntas y todo eso, ¿no? Pero él se enfrenta con el poder sindical. O sea, que fue el poder que recuperó la democracia, básicamente, ¿no? Porque la organización de la clase trabajadora había tomado las calles. Y eso fue lo que derrocó a la dictadura. O sea que, de alguna manera, Alfonsín llega al poder gracias al peronismo. Y él se enfrenta. Procede a proponer la democratización sindical, a dividir la estructura de la clase trabajadora organizada unida, ¿no? Y, o sea, él se enfrenta a todo, digamos. Alfonsín era claramente un patriota que defendía los intereses del pueblo argentino. Él se enfrentó a Estados Unidos, se enfrentó a Clarín, se enfrentó a La Nación, se enfrentó a las corporaciones, se enfrentó al campo, atacó al campo en la rural, fue silbado en la rural, pero era demasiado. Digamos, el debilitamiento de Alfonsín fue atroz. No pudo detener
la espiral inflacionaria que se termina transformando en hiperinflación. Y bueno, el debilitamiento de su gobierno fue cada vez mayor, el debilitamiento. Hasta que en 1989, en medio de un periodo de hiperinflación que significa unas tasas de inflación de cerca del 3000% anual, eso termina con su gobierno anticipadamente. Ya Menem había ganado las elecciones y Alfonsín renuncia, creo que 6 meses antes de que expire su mandato, y asume Menem. Menem gana las elecciones con promesas peronistas, revolución productiva y salariazo, pero lleva adelante la segunda etapa de la dictadura, la vuelta a la bicicleta financiera, la apertura indiscriminada de las importaciones, la desregulación total del comercio exterior y, para peor, vuelve a instaurar la bicicleta financiera. La deuda externa durante el gobierno de Menem aumenta de 60.000 a 120.000 millones de dólares. No, a 150.000 millones de dólares. O sea, la multiplicó por 2,5. La multiplicó por 3. 6 por 3, 18. Triplicó la deuda externa argentina. Menem, en 1999 la deuda externa argentina era 180.000 millones de dólares. Tremendo, con la destrucción total del país. A ver qué hago. Vamos a hablar un poquito de convertibilidad y... No, hagamos esto. Yo voy a volver a grabar un videíto para durante la semana de toda la convertibilidad más la especificación asimétrica de Duhalde. O sea que estamos en este momento en 1989. No 91, 89. Vamos a ver. Menem de la Rúa Duhalde. ¿Sí? La próxima, estamos entonces en 1989, asume Menem. Qué tristeza. Bueno, eso. Vayan leyéndolo. Capítulos 2 y 3.